Muy buenas noches, amigos de Cilinea MX. Les habla su amigo Rodrigo Alcubilla, el crítico político. Les invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y en la página web www.cilineamx.com. Bueno, pues nos encontramos un dato bastante interesante. Y no se los voy a contar directamente, sino que voy a dejar que ustedes mismas se den cuenta. Este es el canal llamado Latinos, que es trabajado por Carlos Loret de Mola, Broso y otros personajes, aunque ha salido a la luz que probablemente pudiera estar involucrado el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y uno de sus funcionarios en el patrocinio de esta empresa, como lo llama el buen Toño Ruiz, co-conductor de Sin Censura con Vicente Serrano, ya que como medio de comunicación no tiene mucho. Un medio de comunicación sería equilibrado, lanzaría críticas para ambos lados, y Latinos se dedica a lanzar críticas y críticas muy destructivas, solo para el lado de la Cuarta Transformación y concretamente hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues resultó que nos enteramos que María Scherer, hija del finado Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso y de Feliz Memoria, se ha integrado al equipo de Carlos Loret de Mola. Llama la atención que sea precisamente María Scherer la que se integre a este equipo y no otra persona, ya que sabemos pues el nombre que significa para el periodismo el apellido Scherer. Está su hermano, que es el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien renunció al Consejo de Administración de Proceso para poder integrarse al equipo de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se dio la estafeta precisamente a María Scherer, quien está casada con Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala y esposa de Felipe Calderón, de tal forma que María se convierte en la cuñada del expresidente de México. Bien, pues resultó que llamó mucho la atención, hizo mucho ruido en redes porque ya se está empezando a difundir tweets como este que tenemos aquí, análisis con Scherer Mar, a Zapata, etcétera, etcétera. Vienen las integrantes. Dice Alejandra Zapata, investigadora y activista de Stanford. Dice Estefanía Medina, abogada y cofundadora de Toji Akjotan. Y Mariana Benítez, Coronel por México, abogada del ITAM, maestra en Derecho por la Fletcher School, consultora de seguridad feminista, articuladora de lo posible. Bueno, en fin. Bien, un servidor escribió hace ya algunos ayeres, incluso antes de que existiera Cilinea MX, creo que estoy muy pequeño, creo que ya. Antes de que existiera Cilinea MX, el 29 de octubre de 2012, es decir, hace 8 años, una pequeña carta a propósito de un artículo que escribió Carlos Marina en aquel tiempo, en el que se creía a él que Proceso estaba contra Milenio. Y se las quiero compartir y luego vamos a analizar un poquito la participación de María Scherer en Latinos, lo cual es bastante preocupante. Dice: Milenio contra Proceso, una que burla para Julio Scherer García. Cavilando por los confines de la red, encontré una nota del pseudoperiodista Carlos Marini en su columna El Asalto a la Razón, que escribe en el diario Milenio, que él mismo dirige junto con su compinche Ciro Gómez Leiva, que por cierto ahora está en Imagen, Grupo Imagen. En la nota titulada La ruptura con Scherer, tal cual, Marín hace un tremendo berrinche porque dice que Julio Scherer García, fundador del semanario Proceso, lo está calumniando sobre los motivos que lo llevaron a salir de ese medio de comunicación hace 13 años atrás. Es decir, si esto se escribió en 2012, quiere decir que fue todavía un poquito más por allá del año 1999. Como lo hice en una nota que se escribió cuando Ciro Gómez Leiva satanizó la agresión de que fue víctima Carlos Marín mientras caminaba sobre la calle Valderas a las instalaciones de Milenio, comparto esta captura de pantalla tomada de la nota original con la contestación que hago a Marín sobre lo que pienso de su declaración de la calumnia de Scherer. Bueno, y antes de terminar, deseo mencionar y denunciar que Milenio es un medio de comunicación que acostumbra censurar los comentarios que no favorecen
que no le favorecen. La evidencia, el comentario que hice sobre la nota de Gómez Leiva, que arriba menciono, fue eliminado. Y solo se conservan las respuestas de algunos usuarios. En fin, amarrajo Marín y Marín, cuando quieras te debato, saludos. Bueno, en aquel sueño guajiro de hace 8 años, en el que un servidor pensaba que el gran Carlos Marín podría hacerme caso. Pero pues sabemos de qué lado más que la iguana y sabemos también que pues estos personajes pues no nos creen merecedores de tanta experiencia periodística. Aquí comparto unas letras que escribí a ese propósito. Dice, igual que cuando escribí a Ciro, cuando escribió la nota que mencionó la agresión de que fuiste víctima mientras caminabas un día sobre Valderas, acción que no aplaudo, pero que sí comparto su trasfondo, escribiré pese a que me vuelvan a censurar. Sí, porque como lo mencioné hace rato, pues quitaron mi comentario. Mira, sé perfectamente lo que significa que lo vayan a uno, entendiendo como que lo despidan. Cuando su posesión empieza a ser incómoda para algunos dentro de la empresa. Una de mis ideas fue por razón leve, las otras por puro capricho, pero siempre salí con la frente en alto y pensando que el destino me depararía algo mejor, lo cual a la fecha me ha cumplido. La revista Proceso es un medio que se dedica a la política desde hace muchos años y tiene fama de rijoso y conflictivo. Bueno, pensando en que actualmente ha cambiado un poquitito. Prueba de ello es que en las notas sobre el narco dejaron de exhibir, y eso sí fue cierto, dejaron de exhibirse los nombres de sus autores por razones de seguridad. Pero eso no quiere decir que haya dado signos de haber tomado una inclinación partidista. Y como contestara AMLO a tu tocayo Loret de Mola, cuando lo acusaba de chapucero, de tramposo, yo también te digo, si tienes pruebas, pues preséntalas. Es decir, si dices que Proceso ha tomado partido a favor de la o las izquierdas, como tú les dices, a eso que llaman, o como tú les dices a eso que llaman izquierda, digo, para que no te ofendas, ¿por qué no das una lista de artículos que precisen que dicho medio de comunicación exalta a esta sección de la política mexicana? Allá cuando el proceso era un poquito más imparcial, cuando la dirigían Julio Scherer García y Vicente Leñero, ambos finados desde hace un par de años. Ahora, ¿qué hizo Proceso a lo largo de la última campaña electoral en la que salió electo, entre comillas, como presidente Enrique Peña Nieto? Ok, repito que esto es de hace 8 años. Únicamente exhibió las constantes denuncias que a raudales cientos de ciudadanos difundieron por medio de las redes sociales, sobre todo en YouTube, mientras que en su mayoría estaban bien fundamentadas, además de hacer mención de denuncias de candidatos del mismo PRI a distintas legislaturas que declaraban que el partido les confiscó parte de su presupuesto de campaña para destinarla a la presidencial que impulsaba Peña Nieto para el cargo. En aquel tiempo, Proceso publicó declaración de candidatos del PRI a diputaciones federales, locales, presidencias municipales, senadurías, y ellos se quejaron de que el partido les estaba rebanando una parte del presupuesto que recibían para su campaña, para mandarla precisamente a la campaña presidencial. También true story, también fue cierto. Carlos, me dirijo directamente a Marín. Desde mi muy particular punto de vista, pienso que tienes envidia. ¿Y cómo no iba a envidiar al gran Julio Scherer García? Tal vez de la buena, pero al final envidia de que don Julio Scherer García tenga dos cosas que tú distas mucho de poseer: el tener los pantalones para decir las cosas sin cargos fuertes de conciencia, y lo más importante, tener credibilidad, misma que tú, que por medio de Milenio y Tercer Grado de Televisa, has dedicado a tirar a la basura. Y es cierto. Mientras que cada quien cosecha lo que siembra, tú, mi estimado ciudadano, estás levantando la misma miseria y podredumbre periodística que has cultivado. En fin, toma una captura de pantalla. Mi comentario es de que antes de que me lo vuelvan a censurar, como lo hicieron con el de la nota de tu agresión
que escribió Ciro, anexo web de la prueba, y si estoy en un error, te pido una disculpa. Y pongo el link que también se precisa. Saludos. Muy bien. Aquí vemos cómo don Julio Scherer era una persona de una ética intachable. Era un crítico de los medios. Criticó a Felipe Calderón en su libro Calderón de Cuerpo Entero. Cuando él falleció, vamos a ver cuándo falleció Julio Scherer. Aquí está, aquí lo tenemos. Vamos a poner por aquí lo tenemos en 2015. Es decir, cuando él escribió el artículo de que se queja Marín, Julio Scherer todavía vivía. Y es más, tan coherente fue Scherer hasta el último día de su vida e incluso hasta la tumba, que cuando fue Marín al velorio, se presentó al velorio, a la capilla ardiente en la que velaban los restos mortales de don Julio, no lo permitieron entrar a la capilla. No le dejaron entrar. Los Scherer habían llevado la congruencia hasta el límite. Y de repente nos encontramos cosas como esta. Por concepto de derechos, no puedo poner el video porque pues sabemos cómo son muy especialistas, tienen la piel muy delgadita. Pero voy a poner un pequeño fragmento en audio de este video que tenemos aquí para que escuchemos cuál es la posición de María Scherer sobre la cuarta transformación y cómo se expresa y tristemente cómo sigue el discurso de la prensa que se ha dedicado a descalificar y atacar sin propuesta alguna al gobierno de la cuarta transformación. Vamos a escuchar. Pues mientras menos dinero hay para repartir de la federación hacia los estados, pues más conflictos hay, ¿no? Más inmanejables se vuelven las situaciones y no les tengo que decir todo lo que ha pasado en los últimos meses. Se desplomó el precio del petróleo y apareció esta terrible pandemia que... Ok, primero empieza con lo del petróleo y la pandemia, y bien menciona, pues, que es algo inesperado y que obedece a cuestiones, pues, globales. De por sí, de cabeza al mundo entero, más un bajo crecimiento que veníamos arrastrando desde el principio de año. Entonces, ok, aquí ya empezó el bajo crecimiento que venimos arrastrando de principio de año, cuando en realidad el bajo crecimiento lo venimos arrastrando desde hace sexenios, desde hace años. ¿Por qué? Porque se crecía con dinero prestado. Don Julio Scherer una y otra vez criticó este hecho. Y ahora tristemente María está embarrando, enlodando el apellido que con tanto esfuerzo construyó don Julio. En fin. Bueno, pues las bolsas adicionales, los recursos adicionales que solían entregárselo a los estados, pues estas bolsas simple y sencillamente se acabaron. No hay dinero. López Obrador dice... Ok. ¿Qué dice? Simplemente que él entrega puntualmente sus participaciones a los estados, que seguramente lo hace, pero todo este dinero extra que resolvía conflictos políticos, que ayudaba a aliviar las tensiones sociales, pues no hay, ¿no? Esos bolsos se acabaron. Ok. Acabamos de escuchar a María Scherer decir que ese dinero extra que recibían los estados se utilizaba eficientemente para la resolución de muchos problemas. Es lamentable la forma en que María pues está tirando por el drenaje la reputación del apellido que representa y no es consciente en absoluto de lo que significa ser la heredera de una tradición periodística que por años se dedicó a la crítica del poder con los argumentos por delante, los datos en el papel. No es posible que María Scherer esté diciendo que ese dinero extra que reciben los estados se utilizaba en cosas eficientes y que pues ya no se pueden hacer porque pues ya no reciben. Mentira. El dinero se lo robaban, de todos es sabido. Mencionamos al principio a Silvano Aureoles, quien presuntamente patrocina a Latinos. Bueno, pues recordemos cómo Silvano Aureoles a mediados de 2019 tuvo una huelga de maestros muy fuerte,
tanto que los maestros tomaron las vías de ferrocarril que pasaban por Michoacán y por los estados aledaños. ¿Por qué? Porque Silvano Aureoles, en lugar de pagarle a sus maestros, se gastó el dinero de los sueldos y prestaciones para los docentes en otras cosas. Ese es solo un botón de en qué se gastaba ese dinero extra que dice María Scherer que pobrecitos gobernadores ya no están recibiendo. No es posible, definitivamente, que María Scherer esté cayendo en el juego de una prensa vendida. El tiempo es el que dará su veredicto, el tiempo es el que dirá qué es lo que va a pasar con todo esto y al final de cuentas el tiempo es el que dirá si el pasado tenía razón o si el presidente López Obrador cuando deje su cargo en 2024 tuvo razón. Y también por consecuencia en aquel futuro, que ya se vendrá, pues también se verá si los hoy llamados vendidos tenían razón o no. Hasta ahorita, 26 de junio de 2020, estos periodistas, comunicadores, informadores, no han tenido razón. Dijeron que nos íbamos a hacer con Venezuela, pues es la fecha en que no vemos claro. Dijeron que el peso se iba a ir hasta los 30 pesos, y aunque ciertamente ha subido por la crisis del precio internacional del petróleo, y ha subido también por la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus COVID-19, lo cierto es que antes de que sucediera todo esto, el precio del dólar frente al peso estaba por ahí de los 18 pesos con tendencia a la baja. Decían que la inversión extranjera se iba a ir, que no iba a venir, y antes de la crisis del coronavirus, el propio Carlos Salazar Lomelín, en el programa Es la hora de opinar con Luis Zuckerman, admitió que la inversión extranjera directa había crecido en 2019 un 8% con respecto del año anterior. Entonces, ni somos Venezuela, ni el dólar subía, ni la inversión extranjera se iba, y la pobreza estaba comenzando a bajar, ya que los programas sociales estaban dando un beneficio de raíz, no un beneficio cosmético como se hacía. ¿Por qué de raíz? Porque los programas sociales quedaron en rango constitucional. Y así podríamos seguir enunciando muchas cosas, podríamos seguir enunciando N cantidad de detalles que la Cuarta Transformación ha construido y que hoy por hoy son una realidad. Están un poco frenados por la crisis que ha generado el COVID-19, por la crisis que generó este conflicto entre Rusia y Arabia Saudita por el precio internacional del petróleo, pero la economía iba para adelante, el desarrollo social iba para adelante, el tejido social se estaba reconstruyendo y pues bueno, hasta antes de la crisis íbamos muy bien, ahorita están detenidas un poco las cosas, pero tan pronto se venza la crisis del COVID-19 con la creación de una vacuna y de un medicamento, pues muy probablemente México, como el Fénix, resurgirá de las cenizas en que pues lo entregaron y que ya estaba empezando a renacer. Pero bueno, tiempo al tiempo, y vamos a esperar que las cosas se den naturalmente y muy seguramente cuando lleguemos a 2024 estaremos anunciando los grandes logros de la Cuarta Transformación de México. Muy bien, amigos y amigos, este es todo por hoy. Les invito a que se suscriban al canal, que nos regalen su pulgar arriba, que visiten nuestra página web www.sinlineamx.com, que nos visiten nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Les invitamos a que nos dejen sus likes, sus comentarios, que compartan nuestros contenidos. Y pues bueno, no me queda más que desearles feliz noche, que se cuiden mucho. Yo soy Rodrigo Alcubilla, el crítico político, y nos vemos hasta la próxima.